Vamos a hablar de turismo porque hay un seminario muy importante mañana en la Universidad Nacional de Villarrica y vino de Chile, llegó desde el país trasandino para estar con nosotros también hoy aquí Sebastián Infante. Sebastián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy bien, muchas gracias. Qué gusto tenerte. Es un gusto estar acá también. Qué bueno, y hablar un poco de este tema tan importante, de lo que va a ser este seminario, de hablar de senderismo, de hablar de turismo, de hablar de esos lugares hermosos que hay también en la zona del Guairá, del Tapé Avirú. Así que, ¿cómo te sentís y cómo va a estar todo esto? Bueno, tenemos mucha expectativa, porque, bueno, este es un proyecto muy lindo que lo que busca es recuperar, revalorizar el antiguo sendero guaraní, el Tapé Avirú, como se conoce también en Brasil, del Piavirú. Este sendero, como muchos de ustedes sabrán, atravesaba en el centro de Sudamérica, era una vía transversal que unía el Atlántico con el Pacífico, ¿no? Más o menos desde la zona de hoy día que es Florianópolis, pasando por la zona de Cataratas de Iguazú, Asunción, el Chaco, se iba un poquito hacia el norte, hacia el Pantanal, entraba por Santa Cruz de la Sierra, iba hacia las zonas altas de Bolivia, y en definitiva fue una vía de comunicación tan importante como el Camino del Inca, como el Capac Ñan, que así se llama, ¿no? Entonces, la verdad es que en épocas precolombinas en Sudamérica existió mucho intercambio material, intercambio simbólico, intercambio cultural, entre los pueblos de las tierras bajas y las tierras altas. Y así fue como, por una serie de factores, digamos, nosotros, este es un proyecto que está siendo financiado por el Fondo Chile de la Cooperación Chilena, justamente yo soy director ejecutivo de una fundación que se llama Fundación Sendero de Chile. Llevamos 20 años trabajando la temática del senderismo en Chile, con altibajos, por supuesto. Partimos de un proyecto muy ambicioso, que la idea era hacer un gran recorrido que atravesara 4.500 kilómetros del país. Y bueno, y hemos acumulado en todos estos años una gran experiencia. Y hoy día estamos trabajando con una ONG paraguaya muy potente, muy bien asentada, que se llama Altervida, que es nuestro socio local, ¿no? Exacto. Entonces con ellos estamos trabajando. Y una cosa que quiero decir del sendero, ¿no? El sendero nosotros lo vemos aparte de la recuperación de la memoria, ¿no? Porque esto está fuera de la memoria, en general está fuera de los programas educativos, ¿no? Esto pasa mucho en Latinoamérica, que tendemos a olvidar el pasado precolombino, ¿no? Que son los orígenes de nuestros pueblos, ¿no? Entonces, muchos de nuestros saberes provienen desde allí y creemos que fueron todos implantados desde la civilización europea, ¿no? Bueno, pero específicamente lo que buscamos nosotros es el desarrollo de senderos de gran recorrido. Cuando estoy hablando de un sendero de gran recorrido, estoy hablando de un sendero que se recorra en aproximadamente al menos 2 días de duración. Ajá. Estamos hablando de 40 kilómetros. Eso es la actividad de trekking. Hoy día en el mundo está plagado de redes de senderos. En Sudamérica hemos ido un poquito atrás, salvo la experiencia argentina de lo que se llama Huella Andina, que es un sendero de 500 kilómetros que une una serie de parques nacionales en la zona norpatagónica. Y aquí lo que se busca justamente es desarrollar esta plataforma y que esta plataforma permita o aprovechar los grandes efectos multiplicadores que tiene sobre la economía local la presencia de un sendero que es visitado. Para que un sendero sea visitado se requiere atractivos, se requiere cuentos, se requiere relato. Entonces por eso el Tapé Avirú está lleno de relatos. Hay cosas realmente maravillosas, ¿no? Que son muy singulares. Y por otra parte se activa, en la medida que es atractivo, que tiene buen relato, genera, como les decía, un efecto multiplicador sobre las economías locales. Entonces estamos hablando de una actividad económica, que en este caso es el ecoturismo, ¿no? Que se desarrolla a partir de senderos. Es una actividad que tiene que ver con nuestros objetivos del siglo XXI, ¿no? O sea, empleos e ingresos en actividades no extractivas, en que actividades beneficia la ecología también, Sebastián, porque sustentable, no se aprovecha de los recursos, o sea, no se expolia los recursos naturales, sino que se aprovechan de una manera creativa, ¿ya? Y por otra parte tiene un gran efecto distributivo.
¿no? Muchas veces nos preocupamos en economía del crecimiento del Producto Interno Bruto, cosas de ese tipo, pero poco nos preocupamos de los efectos distribuidores de ciertas actividades económicas. El que haya un senderista o que vaya un grupo de senderistas durante 2 días en un territorio implica no solo el uso del sendero, sino que la demanda por un conjunto de servicios, de alojamiento, de gastronomía, de relatos, de guías, de artesanías. Entonces, el proyecto que estamos realizando con Altervía, nosotros somos especialistas en el tema de senderos y en la composición de relatos de interpretación y en formación de guías, pero con Altervía se complementa todo un trabajo de reforzamiento de la comunidad en el ámbito de la gastronomía, en el ámbito de la producción agroecológica, de manera tal de que lo que ofrecen los establecimientos gastronómicos, los establecimientos turísticos, sea también con producción local, que no tenga huella ecológica, etc. Y por otro lado también se está trabajando con artesanos, de manera tal de producir un pequeño clúster en torno a la... Disculpen mi pésima pronunciación del guaraní, porque me cuesta, pero es algo así como la reserva de recursos manejados. Algo me aproxime. Sebastián, ¿por qué Guaira? ¿Encontraron ahí territorio propicio, es ideal, es apto? ¿Por qué desarrollar esa zona? Porque allí existe un recurso muy singular, que son arte rupestre, ¿no? Hay un sitio que se llama Italetra, que es uno de los conjuntos más interesantes desde el punto de vista de la arqueología precolombina en estos ecosistemas. Si bien el Tapea Virú está en la literatura, se ha perdido porque sobre esos caminos, lo que ha pasado en muchas partes, ¿no? Que sobre caminos antiguos se han ido construyendo caminos más modernos, después vienen las autopistas, los caminos, por lo tanto, y la propiedad privada, ¿no? Que va cortando, ¿no? Pero este ejercicio de revalorización permitiría aprovechar estas zonas donde hay áreas protegidas, donde hay rica biodiversidad, hay cerros, hay senderos, hay recursos arqueológicos. Entonces la verdad es que hay un conjunto atractivo dentro de un área protegida. Entonces uno podría pensar el día de mañana, y es lo que queremos, digamos, si este proyecto continuara, ¿no? Si que se logra levantar con fuerza esto, porque algo similar, les cuento, en paralelo y de manera totalmente independiente, se va a hacer un seminario con las mismas características en Brasil. Mira vos. El mismo día, a la misma hora, con los mismos temas. Y no hubo ninguna coordinación, sino que nos llegó ayer la invitación a participar allá y tuvimos que decirle... No, estoy en Paraguay. Sí, y no han recibido la nuestra. Bueno, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, uno ve que se podría ir Brasil, nos hemos encontrado con literatura también peruana, también de gente que quiere poner en valor el Tapea Virú. En fin, entonces, se podría generar, ¿ya? A partir de un primer núcleo, ¿no? Con un sendero, nosotros estamos estimando que más o menos lo que hace un mes atrás se construyó un primer tramo, que es entre el Cerro Acatí y el sitio de Italetra, ¿no? Un sendero de 3 kilómetros más o menos. 3 kilómetros. ¿Sí? Y que se hizo con el estándar, de alto estándar en términos de manejo de las pendientes, manejo de los factores de erosión, etcétera, ¿ya? Porque el sendero original era muy empinado. Sebastián, una caída libre casi. ¿A qué te referís cuando decís construcción de sendero? ¿Qué incluye realmente construir un sendero ecológico? ¿Cómo es? Para que la gente como que se haga una idea, por ahí si no tienen alguna referencia mental. Claro. Bueno, los senderos los hicieron nuestros antepasados, en su gran mayoría. Hoy día tenemos la visión del territorio totalmente marcada por el automóvil y por el motor, ¿no? Pero pensemos que hace 120 años atrás no existía, ¿no? Por lo tanto, y aquí hay una ocupación de más de 10.000 años, por lo tanto, vías de comunicación existían, senderos. Pero el sendero hoy día, el que se utiliza, hay ciertas, a propósito de tu pregunta, por ejemplo, hay cosas que hemos estado... hace un año atrás recibimos una capacitación también del Servicio de Parques Nacionales del Canadá, que ellos tienen un equipo especialista en construcción de senderos. Entonces, por ejemplo, hay cosas que dicen pendientes máximas,
15 grados. La construcción de un sendero tiene que pensarse también en todos los factores que te van a destruir el sendero, porque es difícil gestionar recursos para la mantención permanente, ¿no? El gran enemigo del sendero son los cursos de agua. Entonces, nunca se construye un sendero en el sentido en que las aguas se disponen en bajada, ¿no? Entonces, esos senderos que son de caída vertical, esos son cascadas o saltos, ¿no? Sí. ¿Ya? Entonces, siempre el sendero tiene que pensarse para eludir el agua, ¿no? Desarrollar algunas alcantarillas, sistemas de desagüe, etcétera. Y lo otro tiene que ver con las pendientes. Y cuando las pendientes son mayores, porque los cerros no tienen 15 grados de pendiente, ¿ya? Se utilizan técnicas más bien de construir como si fuera un zigzag, ¿no? Entonces ahí se reduce el nivel de pendiente, ¿no? A diferencia de un sendero Claro, de subir directo. que muchos de los que nos encontramos allá tenían esas características. Entonces, desde el punto de vista turístico, esos senderos son malos tanto para subirlos como para bajarlos. Y por lo tanto, se pierde el encanto de la caminata, en que uno no tiene que estar tan preocupado del esfuerzo, sino que más bien de conectarse con los elementos de la naturaleza, del patrimonio, etcétera, ¿ya? Bueno, y lo otro que nosotros consideramos muy importante es dotar de un relato que recupere la historia, que no solo para recuperar la historia, sino que también para reforzar sentidos de identidad y sentidos de pertenencia de las poblaciones locales respecto de su territorio. Eso es un elemento fundamental de creación de identidad, y nosotros pensamos que el Tapea Virú puede ser justamente un elemento que gatille este proceso de interés, de despertar interés de la gente. Sebastián, por último, ¿cómo están trabajando con los jóvenes? ¿Cuántos son? ¿Qué interés tiene? ¿Cómo vos ves la predisposición también? Porque mañana van a estar presentes justamente, y lo que vos querés es justamente sembrar la semillita para que ellos también sean como efectos multiplicadores de este proyecto que ustedes están desarrollando. Es una muy buena pregunta, porque yo no estuve, desgraciadamente yo no estuve en la anterior misión donde se trabajó en la construcción de este primer tramo. Pero ese trabajo en que vinieron dos profesionales nuestros, digamos, a trabajar con el equipo de Altervida, y se hizo una convocatoria justamente de voluntarios, y quedamos absolutamente sorprendidos de esa capacidad de convocatoria. Fueron, entiendo, un equipo de 50 personas, no sé la cifra exacta, pero estamos hablando de 50 cuando lo teníamos planificado para 10, ¿no? Y nos encontramos con un gran entusiasmo y un gran interés, algo que nos parece muy interesante. Muchos de esos jóvenes van a estar el día de mañana en el seminario, y muchos de esos jóvenes quieren aprovechar las capacitaciones de guías que va a haber dentro del programa. Imagínense qué lindo, un guía que conduce un grupo y que ha formado parte de la construcción de ese sendero. Es un guía que está hablando en primera persona, y eso es fundamental en lo que es el turismo, ¿no? Es muy distinto a que sea un guía local que participó en esa construcción, que conoce esas historias, que ama el territorio, a que nos venga un guía de Finlandia muy bien preparado, pero que no tiene ese... Pierde la pasión y el encanto, ¿no? Para el turista. Claro, y que le da lo que vos hablabas, que le da identidad propia también. Claro. Sebastián, hablaríamos horas y horas porque realmente es interesante el tema, es novedoso, es también útil, y bueno, va a servir para desarrollar el turismo en esa zona, respetar los lugares naturales, que es también importante crear conciencia por sobre todas las cosas. Así que Sebastián Infante, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y por compartir también este proyecto, y éxitos para el seminario de mañana. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Muy bien. Suerte. Gracias, muy amable. Benro, tenemos que hacer un cortecito. Sí, señor, les damos un respiro. Ya seguimos.